Y repito una vez más, vamos a hacer este ejercicio que es parte de una estructura de datos combinada que está en la guía 21 y se llama farmacia. Vamos a ir a ese, voy a salir de la presentación y voy a ir directamente a la guía. Lo publiqué esta semana para que no estuviéramos por todos lados buscándolo. Había quedado por allá atrás y una versión que no me gustaba tanto, así que lo trasladé de guía y lo pulí un poco para que lo podamos trabajar hoy. Buscan la guía 21, el número 7 que se llama farmacia. Lo voy a dejar acá un poco al costadito. Y lo primero que vamos a hacer es preparar, a ver si hago así, ahí está. Preparar un proyecto de Python en el cual vamos a empezar a trabajar. Entonces vamos a abrir PyCharm, como siempre, y vamos a crear un proyecto nuevo. A ver. Mi pantalla de inicio ustedes no la ven porque está en el otro monitor, pero ahí llega. Ustedes también, por supuesto, vayan abriendo su PyCharm, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a poner proyecto nuevo. Yo siempre trabajo en esta carpeta ED. Recuerden tener a mano una carpeta fácil de encontrar. Voy a ponerle guía 20. Farmacia. No, 21 es la guía, ya lo cambio el nombre. Guía 21, farmacia. Nuevamente, como siempre les digo, recuerden dejar esto como Python Interpreter y no poner un nuevo ambiente virtual porque ocupa mucho espacio la versión de esa manera y no lo necesita. Bueno, aquí está entonces mi proyecto. Vamos a empezar a trabajar. El enunciado dice que primero debemos generar un archivo llamado stock.dat conteniendo un registro por cada artículo de la farmacia, con los siguientes campos: código, descripción, precio unitario, stock actual y stock ideal. Por cada artículo que vende la farmacia vamos a tener esa información. Para ganar tiempo con esto, que es siempre igual, debajo del enunciado ustedes tienen el módulo de registro que lo vamos a copiar para no desarrollarlo de cero. Lo analizamos, pero no tiene nada interesante y prefiero enfocarme en los algoritmos. Entonces hacemos un nuevo Python file, le ponemos de nombre registro y luego vamos acá al capítulo 7.1 que tiene la definición del registro y copian el código, ¿sí? Van a copiar el código que está acá. Lo dejo. Lo que tenemos acá es la definición del... A ver si puedo ver. Ahí está. Tenemos la definición del registro, como se comentó recién, tiene un código, acá está la función constructora de la clase artículo, tiene un código, un nombre, un precio, un stock actual y un stock ideal. Y tenemos la definición del método que permite la salida por pantalla, de estos que se llaman métodos mágicos, están definidos dentro del mismo class. Esto permite, recuerdo como siempre, poner print del registro y que aparezca directamente sin necesidad de invocar a un método específico. Se invoca solo, como pasa con la función constructora, cada vez que hay una salida por pantalla del registro. Y agregué además un método mostrar títulos porque en general, para mantenerlo más sencillo, hacemos que la cadena que tiene los registros tenga solamente los valores de los registros en vez de poner al lado código, nombre, precio, bla, bla, bla. Si bien eso no está mal, a la larga nos queda largo y repetido. Entonces, en este caso, yo lo tengo preparado para que el listado tenga un título y luego todos los registros uno debajo del otro. Y después les quería mostrar acá, porque por ahí les sirve, yo algunas veces programo en el módulo de registros una pequeña prueba para ver si funciona bien. Que un módulo se vaya a importar no hace que obligatorio que no tenga ningún tipo de llamada principal. Sí debemos tener cuidado de colocarle este prefijo. Entonces, cuando yo le dé play a este módulo, se va a ejecutar esto, pero cuando lo importe, esta sección se omite, como ya les hemos enseñado cuando vimos módulos. ¿Para qué hago esto? Para probar que se puede crear un artículo
y que aparecen bien los títulos y el registro, ¿no? Entonces cuando yo le doy play acá, veo en la consola que aparece el título correctamente y el artículo más o menos organizado con los formats como yo quería, ¿no? Entonces lo dejo ahí, si no lo quieren hacer no lo hacen obviamente, pero por ahí una recomendación para probar rápido la generación del registro antes de meterse con el programa más grande que están por hacer. Bien, esa es la definición del registro, pero luego tenemos que generar un archivo llamado stock.dat conteniendo un registro por cada artículo de la farmacia. Este archivo va a ser el origen de datos con el que luego vamos a cargar un vector y hacer un procesamiento sobre ese. Entonces también se los dejé avanzado acá. El capítulo se llama generador. Entonces vamos a hacer un nuevo Python file que se llame generador y vamos a copiar este código. Este módulo generador no lo vamos a importar, sino que simplemente sirve para generar el archivo de origen con el que después van a trabajar. Está hecho como un conjunto caprichoso de datos y simplemente se generan valores aleatorios para el precio, el stock actual y el stock ideal. Lo van a ejecutar una vez para que empiece a existir el archivo de stock y después lo pueden cerrar porque a partir de ese momento el archivo se puede consultar todas las veces que quieran. Ya saben que la principal característica de las estructuras de datos en memoria externa, como son los archivos, es que siguen ahí aun cuando la ejecución del programa se termine. Entonces esto va a ser la parte del generador del archivo. Ya tenemos el registro, ya tenemos el archivo y ahora vamos a seguir con lo que nos pide el programa. Dice, crear un programa que cargue el contenido del archivo en un vector ordenado alfabéticamente por descripción de artículo y luego ofrezca un menú con las siguientes opciones. Vamos a ver luego cuáles son las opciones. Por ahora nos ocupemos de crear un programa que cargue el contenido del archivo en un vector ordenado alfabéticamente por descripción. Así que vamos a hacer un nuevo Python file y lo vamos a llamar principal y acá va a estar todo el resto del desarrollo. ¿Cómo va a ser este desarrollo? Le vamos a poner una función principal, o se llama igual la función, chicos. Bueno, principal. Algunos le ponen main a esta función. Nunca he tenido problemas, pero bueno, ahora me doy cuenta que por ahí puede ser confuso. Bueno, otros prefieren ponerle otro nombre, el método también es viable. Esta función va a hacer lo primero que nos pide, que es generar, generar el vector, perdón, no me salía, generar el vector. Entonces vamos a hacer una primera llamada a una función que se llame generar vector. ¿De dónde tiene que sacar la info para generar el vector? De un archivo. Lo más habitual es pasar el nombre del archivo en una variable a la que solemos llamar fd por file descriptor, pero por supuesto se puede llamar nombre del archivo que va igual, ¿no? Es un nombre de variable cualquiera, pero bueno, es como una convención para saber de qué estamos hablando. Ese archivo entonces de origen lo vamos a definir de antemano y se va a llamar stock.dat, que es el archivo que acabamos de crear. Y esta función que genera el vector tiene que devolvernos el vector ya creado, ¿no? Entonces vamos a retornar ese vector ya generado por la función. Algunas personas prefieren crear el vector vacío en el módulo principal o en la función principal y luego pasárselo a la función que lo genera. También es posible, les dejo este otro ejemplo para que lo tengan en dos casos distintos. Vamos entonces a concentrarnos en la función generar vector. Para desarrollar esta función, una forma rápida de armar código es, ya sabemos que la función no existe, por eso está subrayado, pero este asistente, el de la lucecita roja, nos permite generar un código que, como punto de partida de esta función. Entonces ponemos Alt Enter y la primera alternativa es crear esa función, la define así, únicamente con un pass, después vamos a ver el contenido. Pero antes de olvidarnos esto, vamos a invocar a la función principal. Vamos a dejarla acá, prevista la ejecución de la función principal, porque después le damos play, no pasa nada y no nos acordamos por qué es, ¿no? Ahí es el esquema completo.
¿Cómo se generaría entonces el vector? Requiere el recorrido del archivo stock.dat. Toda vez que vamos a tomar un archivo como origen de datos o que pretendemos leerlo, lo primero es verificar que ese archivo exista. Y para eso acudimos al módulo OS que se comunica con el sistema operativo. Entonces preguntamos si os.path.exists, el archivo que estamos tratando de abrir, en ese caso podemos proceder a procesarlo. En caso de que no exista, le tenemos que avisar al usuario y ya no podemos hacer más nada. Entonces, tal vez conviene preguntar directamente si esto es igual a false, ¿sí? Si esto es igual a false, perdón, con mayúscula, o si not os path exists, ¿sí? Es la misma manera de preguntar, el archivo no existe. Y en ese caso, ponemos un mensaje en pantalla. El archivo, al descriptor, para decirle cuál es, por las dudas el usuario recibe el mensaje de error y no sepa si recibe un mensaje que dice el archivo no existe, ¿cuál archivo? ¿No? Entonces acá lo acompañamos con el nombre del archivo. Y me avisa que el módulo OS no lo está reconociendo porque ¿qué tengo que hacer? Importarlo. Puedo escribir yo misma el import o colocar Alt-Enter y dejar que haga el import en el módulo de esta manera. Cerremos esta situación. ¿Qué pasa si el archivo no existe? Si el archivo no existe, el vector ¿cómo debe volver? Pues estamos previendo que esta función genere un vector. Ese vector debe volver vacío, pero generado, ¿sí? No nos conviene, en este caso, dejar esta función sin retorno. Cuando está previsto que una función tenga retorno, debe retornar un valor, tanto si salió bien como si salió mal. Y preferentemente, aunque Python no lo exige, el dato retornado debe ser del mismo tipo. A veces uno se siente tentado de decir, bueno, voy a retornar, si no existe, retorno la cadena de que diciendo el archivo no existe, y si sí existe, retorno el vector. El problema es que cuando yo llego acá, no voy a saber si adentro de esta B hay un mensaje o hay un vector, y eso complica el procesamiento que viene a continuación. Conviene siempre, igual como hacemos con las búsquedas, que el retorno sea del mismo tipo. Entonces, en este caso, el retorno tiene que ser un vector, pero vacío. Entonces, ponemos un vector vacío acá, que se puede crear así con un par de corchetes o invocando al constructor de list. Y voy a dejar previsto acá el retorno de ese vector vacío. Voy a borrar el archivo stock.dat voy a borrar el archivo stock.dat en este punto, o voy a hacer de cuenta que lo tipé mal, a ver, para no borrarlo. Me equivoqué y puse dat así, ¿no? Que no es un error tan común, tan poco frecuente. Me equivoqué y tipé mal. Entonces, cuando le doy play a esto, presioné debug, perdón, pero no importa, vamos a ir con esto igual. Dice, el archivo stock.dat no existe, ¿sí? Por eso les digo que está bueno incorporar el file descriptor porque uno dice, ¿cómo? Me equivoqué al tipearlo. Nos dice que el archivo no existe y listo, ¿sí? Y anda todo bien. Ahora, ¿qué pasa si el archivo sí existe? Que es lo ideal. Voy a volver el nombre acá a la normalidad. Si el archivo sí existe, entonces tengo que recorrerlo. Y para eso, los archivos binarios se recorren tomando el tamaño nuevamente a través del módulo OS y verificando si el file pointer es menor al tamaño. Es decir, si la posición actual de lectura en el archivo todavía no se encuentra al final de ese archivo. Ambas cosas se expresan en bytes. Entonces vamos a tomar el tamaño del archivo, os.path.getSize, que es el método que nos devuelve la cantidad de bytes que tiene ese archivo, y le pasamos el archivo por parámetro file descriptor. Con ese tamaño, entonces ya tenemos el límite superior del ciclo de recorrido. ¿Cómo vamos a hacer para saber cuál es la posición de lectura? Esa posición deriva de la conexión que se arma lógica con el archivo. No es una característica física como el tamaño, sino una característica que tiene que ver con este enlace que se arma entre la memoria principal y la memoria
permanente donde está el archivo. ¿Cómo se hace ese enlace? Por medio de una variable que retorna la función open. Normalmente le llamamos m a esta variable por manejador de archivo, pero como en el caso anterior con file descriptor se puede llamar como a ustedes les quede cómodo para identificar de qué se trata. La función open tiene dos parámetros. Primero, el nombre del archivo. Y segundo, que molesta es la ayuda. Y segundo, el modo de apertura. Los modos de apertura son en general dos: lectura y escritura. Depende de la operación que queremos hacer. En este caso es lectura. Y la segunda letra de este parámetro indica si el archivo debe abrirse como binario o como texto. Si se omite, como acá yo no estoy poniendo nada, se considera texto. Y como el archivo este es binario, entonces sí o sí le voy a acompañar de la variable de la letra B, indicando que es una lectura de un archivo binario. Una vez que el archivo se ha abierto, el file pointer se encuentra en la primera posición del archivo. O sea, si nosotros hacemos n.tel, vamos, el coágulo no me sale, estaba para decir sí, cualquier palabra, m.tel nos dice dónde se encuentra el puntero de lectura, la posición activa del archivo en este momento. Nos retorna un byte, un número, que es el número de byte donde se encuentra ese puntero. Si nosotros invocamos esa función en este momento me daría 0, ¿no? Pero en general lo que buscamos con el ciclo es decir, mientras esa posición se mantenga menor que el tamaño total, que sería algo parecido a decir, mientras i se mantenga menor a n, siendo n el tamaño del arreglo, es el equivalente en archivos esto, entonces significa que yo puedo leer o recuperar un registro que se encuentra dentro del archivo. Para eso utilizamos el módulo pickle, ¿no? Esto es un artículo, así que le voy a poner art, el nombre de la variable, y le voy a pedir al módulo pickle que me traiga un registro. Los dos métodos principales que usamos para con pickle son dump y load. Dump es volcar, así, siempre les hago el dibujito, volcar así. Así que no es lo que queremos hacer, porque dump es guardar, escribir información en el archivo, sino que en cambio, vamos a utilizar load. Pickle.load tiene un solo parámetro que es el manejador de archivo, porque en el segundo parámetro que requiere dump, en este caso se convierte en el retorno, ¿no? No tiene un segundo parámetro porque lo que leyó lo devuelve como retorno. El módulo pickle acá está subrayado porque, al igual que OS, lo tengo que importar. A veces el IDE hace ese import automáticamente, depende de cómo lo tengan configurado, y a veces no. Si lo subraya es porque no lo hizo, así que lo vamos a incorporar. Hacemos Alt-Enter, importamos el módulo pickle y queda. Cada una entonces de las lecturas nos va a devolver un artículo de los que se encuentran dentro del archivo. ¿Qué tenemos que hacer con ese artículo? Agregarlo al vector, a este vector que en principio está vacío. Si nosotros fuéramos a generar el vector sin orden, lo que haríamos acá en este punto es decir b.append de este artículo. Y lo que lograríamos es un vector que tiene todos los artículos, pero en el mismo orden en que están en el archivo. No es malo como punto de partida. Si yo siempre trato en las clases de sugerirles cuál es la manera más rápida de resolver un ejercicio en una evaluación, y esta no es mala. O sea, decir, bueno, a ver, primero hago que se genere el vector, después veo la parte del ordenamiento, porque eso no me va a llevar mucho más tiempo. Entonces, voy a probar acá. Quiero ver simplemente si el archivo se lee correctamente. Una vez que haya terminado este proceso, yo tendría que ser capaz en el menú principal de mostrar el vector. Todavía no me voy a meter con el menú, voy a hacer como una programación básica para ver qué anda, ¿no? Mostrar vector y le paso ese vector que obtuve como retorno. Esta función claramente no está desarrollada, voy a desarrollarla ahora. Creo la función mostrar vector y voy a decir para cada registro en ese vector, print del registro. Recordemos que como tengo programado un método mágico, solo con hacer print del registro va a aparecer en la pantalla. Y lo pruebo. Ejecuto y acá me aseguro de que los datos se cargaron,
están todos los datos, se ven, no es poco. Existe el vector, se cargaron bien. Sí, la cuestión es que esto no está lógicamente en orden alfabético, entonces estos artículos tienen que aparecer primero todos los que empiezan con A, después todos los que empiezan con B y demás. ¿Cómo se logra eso? Reemplazando o cambiando esta instrucción de append por una función de add in order. De nuevo, no hay magia, no se llama add in order la función y mágicamente agrega el dato, sino que nosotros la tenemos que programar. Si se llama agregar en orden, ordenar, cualquier nombre, también funciona porque lo importante es cómo lo van a programar. Esa función, a diferencia del append que teníamos recién, requiere dos parámetros porque el primero de ellos es el vector en el cual tiene que agregar el registro. La función add in order la tenemos que desarrollar, entonces es reconocida para ustedes, es igual a la búsqueda binaria, ¿sí? Tomando la longitud del vector -1, mientras esta izquierda se mantiene menor o igual que la derecha, lo que hay que hacer es calcular el centro, que se calcula como izquierda más derecha sobre 2 con una división entera, y primero se verifica si el valor buscado está en ese centro, ¿no? Entonces decimos, sí, el artículo, punto, y acá es lo único que cambia de un algoritmo a otro para saber, dependiendo del campo con el cual se quiere ordenar. Acá se ordena por nombre, por descripción, se llama el campo. Entonces, si el artículo, punto, descripción, es igual al que se encuentra en el centro, B sub C, punto descripción, en ambos casos hay que mencionar el campo, entonces, en el caso de que esto fuera una búsqueda, retornaríamos C, como diciendo, lo encontré. Acá no estamos buscándolo, sino determinando la posición de inserción, entonces lo que hacemos es guardar en esa variable posición el valor C. Esa variable, entonces va a indicar a dónde se agrega el nuevo registro, que en este caso sería a continuación del que tiene su misma descripción. Nunca va a suceder esto en lo que nosotros estamos planteando porque todas las descripciones son distintas, pero si hubiera dos descripciones iguales funcionaría bien también. Lo que va a pasar entonces, y en este punto tenemos que salir del ciclo, ya está, ya determiné dónde quiero guardar el nuevo registro. Y a continuación determinamos, siendo que no está en el centro, es decir, que no hay otro con la misma descripción, si hay que acotar desde la izquierda o desde la derecha el conjunto. Para eso comparamos si la descripción que queremos agregar es menor que la que está en el centro, ya sabemos que igual no es, entonces quiere decir que tiene que quedar a la izquierda de la que está en el centro. Por lo tanto, hay que descartar la mitad derecha. Para descartar la mitad derecha, se la acerca al centro, haciendo derecha igual a C menos 1. Si esto no fuera así, o sea, si la descripción es mayor que la del centro, entonces queremos descartar la mitad izquierda. Traemos la izquierda hacia el centro y le sumamos 1 en vez de restar. Ya sabemos que en el centro el elemento buscado no está. En una búsqueda clásica, como siempre decimos, como acá habría un retorno, podríamos asegurarnos que si logré salir del ciclo, el elemento no existe. En este caso, como hemos puesto un break, que es lo que suele pasar también con las búsquedas secuenciales, acá, al terminar el ciclo, necesitamos saber si el ciclo se terminó por el break o se terminó por esta condición. Vamos a comprobar la condición, que es lo más fácil de verificar, y decimos, si la izquierda resultó mayor que la derecha, porque por eso el ciclo se terminó, porque dejó de ser menor o igual, entonces donde está la izquierda es donde nosotros tenemos que incorporar el nuevo registro, al lado de la izquierda, digamos. Entonces vamos a decir, posición es igual a izquierda, solo en este caso. Y al final vamos a agregar en el vector, con el método de slicing, ¿sí? O sea, generando un espacio nuevo para en esta posición que hemos determinado, y aquí va a ir el registro nuevo. Recuerden que lo que agregamos en realidad es un mini arreglo que tiene un solo registro nuevo, se llama artículo, perdón. Un mini arreglo decía que tiene un solo dato, un solo registro, y ese se incorpora, le hacen lugar los demás,
y lo dejan entrar, le ponen una sillita ahí en la mesa donde están todos los otros, y se acomoda este nuevo registro dentro del arreglo. Podemos volver a probar lo que habíamos programado hasta ahora, ¿sí? Y dice, el artículo no tiene atributo de descripción, maldición porque no le puse descripción. ¿Cómo se llama? Se llama nombre, claro. Se llama nombre, claro, Anael, por eso me dio error, pero me dejaron renegar sola. Gracias, gracias. No, no, está bien, nada, los quiero yo también. Nombre, es nombre esto, encima no me deja renombrarlo. Bueno, nombre, acá ven, en realidad está todo calculado para que ustedes puedan resolver cuando se sucedan estas cosas. Como acá se llama descripción, mira, en mi defensa, acá se llama descripción. Nada más que se ve que me dio fiaca y lo llame nombre. Nombre y descripción igual son equivalentes. Me ha sacado el parcial que alguien vino a preguntar. No tengo nombre. Bueno, descripción. A ver ahora. Ahí está, ahora anda, ¿no? El mismo listado de recién, pero ahora bien ordenado. Primero los dos con A, o todos los que tienen A. Acá hay dos con AL, y también se comprueba que la C va antes que la G. Así que quedó todo ordenado muy bien. Antes de seguir con el menú, me gustaría probar qué pasa si el archivo no existe, si sigue funcionando bien ahora que lo terminamos de programar. Entonces voy a poner acá que el nombre está mal. Un nombre, que el nombre está mal, no. Voy a inventar un nombre mal escrito para causar el error y probarlo. Y dice, el archivo no existe y todo bien. Dice, el archivo no existe acá y después sigue adelante tranqui. ¿Por qué será esto? No hay ningún problema con la función mostrar vector, ¿no? Raro, porque la estoy llamando siempre. ¿Qué sucederá? La función mostrar vector, si lo analizamos, ¿sí?, hace un recorrido para cada uno de los registros que hay en B. Como no hay ninguno, entonces no tiene ningún problema. Es un arreglo vacío. Así que la llamamos innecesariamente esta función, pero no estaría mal. En general, lo que tendríamos que hacer es, si no se pudo cargar el archivo, no podemos hacer ninguna de las cosas que vienen a continuación. Entonces, en vez de llamar a una función esta o empezar con el menú o lo que sea, yo tendría que controlar si la longitud del vector es igual a 0, quiere decir que ese vector volvió vacío. Y en ese caso, como ya advertí que el archivo no existe, puedo poner return para salir de la función principal y listo, terminar la ejecución. No hace falta que aparezca otro mensaje más porque el archivo no existe. Chao, no se puede hacer más nada. Sugiero esto de return porque si no tenemos que poner else y empezar a programar todo en el else, por ahí queda medio raro, pero si quieren hacerlo así también se puede, ¿sí? Pueden poner else, o sea, no hacer return acá, sino poner si la longitud del vector es distinta de 0 y siguen adelante con todas las demás funciones. Pero yo voy a ir por esta para terminarlo rápidamente. No nos vamos a dar cuenta al probarlo, pero esto está funcionando bien. Ahora, esto es importante cuando les decía recién, porque nosotros siempre estamos retornando el vector. Si nosotros acá, cuando el archivo no existe, hubiéramos salido, voy a hacer un ejemplo acá, si hubiéramos salido directamente de la función sin retornar nada o retornando un none o una cadena vacía, entonces lo que pasa es que cuando quiere verificar la longitud, da un error, ¿sí? Porque dice, el objeto none no tiene len. Entonces, por eso les decía hace un ratito que siempre conviene que la función retorne un dato del mismo tipo, ya sea que ese dato esté vacío o tiene la información que pretendíamos que tenga. Bueno, ahora sí, vamos al menú de opciones que casualmente la primera opción es mostrar el contenido del vector, que es lo que yo había programado acá para probar. Así que ahora lo voy a usar como opción 1. Voy a correr esto un poquito y voy a programar el menú. El menú podemos hacer opción igual a -1, mientras esa opción sea distinta de salir. Yo en general uso 0 para salir. Le pido al usuario que ingrese una opción. Por ahí queda más cómodo hacer que esa opción venga directamente de una presentación del menú, para no meter el menú acá dentro del ciclo. Y si no, lo hacen adentro del ciclo, no pasa nada, pero normalmente lo hacemos de esta manera que queda más lindo. La función mostrar menú tiene que mostrar las distintas opciones del menú. Vamos a poner sistema /n, sistema de farmacia.
o algún título así como para que se sepa de qué se trata, y empezamos con las opciones. La primera opción dice listado, la segunda opción dice compras, la tercera opción dice ventas, control D duplica la línea, si quieren, control D. La cuarta opción dice actualización. Actualización. La quinta opción dice pedido. Y la última, que no está especificada, pero debemos incorporarla, es la de salir. Y luego le pedimos al usuario que ingrese la opción, siempre convirtiéndola a entero, porque después los if los hacemos con enteros. Ingrese su opción y esa opción que eligió el usuario la retornamos. Ese es el esquema clásico de un menú. Una vez que el usuario eligió una opción, si la opción es 1, que es la de mostrar, la primera que estamos haciendo acá en el listado, voy a llamar al método mostrar vector que ya tenía hecho. Entonces, ¿cómo tiene que ser ahora el comportamiento? Ejecuto de nuevo. El archivo no existe. Porque no me dicen que no le cambie el nombre, ¿ven? Está todo fríamente calculado. Voy a ponerle el nombre correcto al archivo. Y ahí aparece, puse la barra al revés. Ahí aparece el menú y yo si elijo cualquier otra opción, ¿sí? No pasa nada porque no están programadas, pero tampoco me da error, así que por ahí siempre se los digo, pero lo hacen igual. No se compliquen validando si la función es válida, la opción es válida o no, porque igual el menú no se rompe. La única que funciona ahora es la opción 1 y ahí aparece el listado. Le faltaría el título que les mostré hace un ratito, así que los vamos a poner ahora. Primero voy a corregir esto, que no sé qué me pasó, que puse la barra al revés. Pretendía que deje un renglón y hice cualquier cosa. Y acá, donde mostramos el vector, control clic, antes de esto voy a usar el método que trae el registro para mostrar el título. Puedo poner registro punto mostrar títulos y llamar al método o hacer un import del módulo para que esté disponible, ¿no? Como lo escribí así, con un prefijo, entonces el IDE me hizo el import solo, ¿ven? Me puso import registro acá. Si ustedes no quieren usar el prefijo, tienen que poner from registro import asterisco. Yo lo voy a dejar así. Lo que logro con esto es que el listado tenga un encabezado, ¿sí? Y luego vienen todos los valores. Bueno, salgo de aquí. Sigamos con nuestro enunciado. Opción 2, compras. Ingresar un código de artículo. Si existe, ingresar la cantidad comprada y sumarla al stock actual. Si no existe, informarlo. Entonces voy a buscar, el usuario va a ingresar un código de artículo, el if opción es igual a 2. Acuérdense de programar todo esto con el if, que queda mejor. Ponemos una variable código y le decimos al usuario que ingrese ese código. El código es un número entero, así que se lo vamos a hacer ingresar como entero. A ver, che, en el generador lo hice como entero, ¿verdad? Precio actual, ideal, artículo y sí, es un número entero. Entonces hacemos un input, ingrese código a buscar. Acá voy a hacer un pequeño cambio. Mira. Bueno, después en el próximo voy a hacer un pequeño cambio. Ingrese código a buscar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora es, si existe, ingresar la cantidad comprada y sumarla al stock actual, si no existe, informarlo. O sea, esto es una clásica búsqueda, ¿sí? Buscar, vamos a poner por código. ¿Dónde lo voy a buscar a este código? En el vector. Entonces, vector, coma, código. Y el retorno, como les recomendaba antes, va a ser un valor numérico que puede ser -1 si no está, o la posición dentro del vector, ya sea porque después lo quiero mostrar o como en este caso le quiero hacer un cambio.
la función esta, ahora nos empezamos a preguntar si la búsqueda debe ser secuencial o binaria, y eso depende de si el arreglo está ordenado o no. Solo de eso. Nunca vamos a ordenar antes de buscar, pero sí vamos a tomar esta decisión basada en evaluar si el arreglo está previamente ordenado. En nuestro caso, el arreglo está ordenado, pero por descripción. Entonces la búsqueda va a tener que ser secuencial. Esta búsqueda secuencial va a decir for i in range del len del vector, for i in range del len del vector, hay que preguntar si b sub i, punto, el campo que queremos evaluar, que en este caso es código, es igual al código buscado. Si es igual, acá hay que tomar una medida que nos asegure que la búsqueda o que el ciclo se detiene. Una de las formas es retornar directamente el valor de i. Ustedes saben que la instrucción return es cancelativa, entonces donde aparece el return, la función vuelve al punto en que fue llamada. Si lo planteamos con retorno, entonces a la salida del for podemos retornar directamente la constante -1 sabiendo que este if nunca se cumplió. Con esa búsqueda por código vamos a establecer si el artículo existe o no. Si la posición retornada es igual a -1, vamos a decir el artículo no existe. Y en el caso contrario, como el vector, como el usuario va a ingresar la cantidad comprada y se va a sumar al stock actual, yo voy a mostrar el dato que encontré porque me sirve para comparar después si el stock se cambia o no. Ahora le tenemos que decir al usuario que ingrese la cantidad comprada, ¿sí? Cantidad es igual a int, input. Se podría validar que esta cantidad sea mayor que 0. No me preocupa tanto, la verdad. Ingrese cantidad comprada, solo cuando el artículo se encontró, se ingresa la cantidad comprada y esa cantidad se tiene que sumar al stock actual. ¿Cómo hacemos esto? Vamos al vector, a la posición indicada por pos, al campo stock actual y le sumamos, más igual, esta cantidad. A continuación, de nuevo, aunque no me lo piden, lo muestro porque quiero saber si se actualizó correctamente. Puedo, antes de esto, ponerle un mensaje que diga stock actualizado, como para que se entienda por qué aparece el artículo 2 veces, y si no, lo podría mostrar antes y después. Total, no me pidieron nada específicamente al respecto. Vamos a probar. Siempre en estos casos de búsquedas tienen que probar que exista y que no exista el dato que están buscando. Entonces yo primero voy a poner un código grande porque sé que los números de este archivo son chiquitos. Y me dice el artículo no existe y sigue adelante bien. Ahora voy a poner un número chiquito porque sé que existe, aunque no me acuerdo a qué artículo corresponde. Vieron en el súper que se saben los códigos. Bueno, acá yo no me lo sé, los códigos de mi farmacia. Pero parece ser que el 4 es aspirina, ¿no? Acá me lo mostró. Ingrese cantidad comprada de aspirina, en este momento tengo 9. Entonces voy a poner que compré, por ejemplo, 2, ¿sí? Y ahora me dice stock actualizado y tiene 11. ¿Ven? Esa es la intención de mostrarlo antes y después para saber si se hizo el cambio. Lo pide específicamente el enunciado no, pero nos viene bien a nosotros para comprobar que esto anda. Voy a probar comprar de nuevo. Voy a comprar de nuevo aspirina. Ahora tengo 11, voy a comprar 4 porque me gustan los números redondos. Y entonces ahora tengo 15 aspirinas. Así tiene que funcionar. Bueno, vamos a Profe, hacer. Sí, escucho. tengo una pregunta. En base a eso Sí. que usted está haciendo la modificación, ¿el archivo original, cuando lo volvemos a recorrer, también queda modificado o no hace No, falta? no, Solamente ahí, cuando es el momento de mostrar y en esa función, perdón, en ese ítem. el vector queda modificado, el archivo no. O sea, si yo ejecuto, mira, vamos a hacerlo otra vez. Si yo ejecuto y veo el listado, vamos a buscar el acondicionador, ¿no? ¿Cuántos tiene? 12. Es el código 16. Entonces yo compro el código 16. Me dice que tiene 12. Compro 3 más. Ahora tiene 15. Si yo voy al listado, tiene 15. O sea, el cambio queda dentro del vector.
no queda dentro del archivo porque el archivo yo solamente lo leí. Ahora, una de las opciones es reemplazar el contenido del archivo con los datos del vector. Si yo hago eso, ahí sí se impacta el cambio. Pero lo que yo trabajo en memoria queda en memoria. No vuelve al archivo mágicamente. Lo tenemos que programar si fuera el caso, ¿no? No se pide, no se hace. ¿Está bien? Claro, claro, esa era la duda que teníamos por el TP también, porque hay Claro. un ítem así. Claro, claro. En general así suelen ser los procesamientos. Ahora que ustedes vieron que los archivos siempre llevan más tiempo y demás, generalmente se trabaja en memoria y cuando ya te terminó de hacer los cambios, se bajan al archivo. No se está permanentemente grabando en el archivo porque vieron con el AVM. Lleva tiempo, es más enredado, entonces generalmente se hace un sistema así mixto, digamos. Después se vuelve a volcar todo en el archivo. Esto está en una escala pequeña, pero bueno. Eso es lo que intenta representar, lo mismo el TP, que se hacen los procedimientos en la memoria y cuando ya está todo listo se graba de nuevo en el archivo. Pero si no, los cambios quedan solo en la memoria. Lo que quería destacar es que el cambio debe quedar dentro del vector, no en una variable cualquiera, porque a veces me ha pasado que muestran en pantalla y dicen, por ejemplo acá, ¿no? Dicen stock actualizado y ponen v sub pos punto stock actual más la cantidad, ¿no? Suponiendo que no hacen esto. Entonces, ustedes sí, acá me muestran el stock actualizado, pero si yo vuelvo al vector, el vector tiene la misma cantidad que antes, y no es así, ¿sí? No es que ustedes tienen que calcular cuánto sería, lo tienen que modificar, pero modifican el vector, no el archivo que fue la lectura original. Bueno, lo que iba a decirles es que vamos a hacer acá un mini cambio para que nos sirva. En la venta, un toque, en la venta, voy a cambiar acá a doc, después lo modifico en el otro enunciado, vamos a poner ventas, ingresar una descripción de artículo. Voy a poner así, nos quedan los dos ejemplos. Bueno, voy a cambiar acá en este momento, para que nos sirva de modelo. Que esto es lo clásico de los exámenes. Vamos ahora a la venta, que es la opción 3, donde estaba acá. Vamos a la opción 3. Dice, ahora, ingresar un nombre de artículo. Si existe, ingresar la cantidad que se desea vender. Controlar que exista suficiente stock, restar la cantidad vendida e informar el monto de la venta. Si el artículo no existe o no hay suficiente stock, informarlo. ¿Qué sería esto? El usuario ahora ingresa un nombre, ¿sí? Nombre es igual a input, es una cadena, así que no la vamos a convertir. Ingrese nombre del artículo. Nuevamente toca hacer una función de búsqueda. Ahora es buscar por nombre en el vector. Ese nombre que se ingresó por teclado. Voy a poner el nombre más cortito. Esta función de búsqueda la tengo que desarrollar. Si yo volviera a ingresar el código, como decía antes, reuso la función buscar por código que ya tenía hecha. Si ahora voy a buscar por nombre, tengo que hacer otra función. En esta segunda función me vuelvo a preguntar, ¿tengo el arreglo ordenado por este campo o no? Y en este caso la respuesta es sí. El registro está ordenado, el vector está ordenado por nombre, por eso le cambié el enunciado. Por lo tanto, lo que voy a hacer es programar una búsqueda, pero binaria, no secuencial, sino binaria. No me voy a poner a hacer todo el algoritmo de nuevo cuando ya lo tengo acá en la inserción, ¿sí? Voy a agarrar y voy a copiar esto en mi búsqueda por nombre, ¿sí? Sean vivos si ya lo hicieron y aprovechen. ¿Qué va a cambiar acá? Que yo voy a comparar cada elemento con la variable que pase como parámetro, no con un registro nuevo, sino con un dato. Aparte, esta inserción no se hace porque ahora estoy buscando, este if tampoco se hace porque lo que en la búsqueda clásica, esto va con un retorno. ¿Cómo es el retorno?
Si encuentro el nombre buscado, retorno la posición central. Y a la salida del ciclo significa que no lo encontré. Si escapé de este ciclo es porque no lo encontré. Entonces retorno -1. ¿Sí? Aprovechen el código porque el examen les falta tiempo después. Esto me va a permitir buscar por nombre y el procesamiento va a ser igual. Si la posición es -1, entonces voy a decir el artículo no existe. Y en caso contrario, lo que me dije es ingresar la cantidad que se desea vender. Voy a agarrar, porque soy muy vaga, voy a copiar el mensaje de arriba y voy a poner ingrese cantidad a vender. ¿Sí? Y después dice, controlar que exista suficiente stock, ¿no? Antes de eso, me gustaría mostrar acá que encontré el artículo, para que el usuario sepa lo que está por vender. Lo encontré. Ingrese cantidad a vender. ¿Qué significa controlar que exista suficiente stock? Que esa cantidad sea menor o igual que el stock actual, porque si yo no tengo suficiente stock no puedo vender tantos artículos. Entonces voy a preguntar, si cantidad, voy a ir por el error, si cantidad es mayor al stock actual, significa que no me alcanza, ¿no? Entonces voy a decir, si cantidad es mayor a B sub pos punto stock actual, tengo que informar no hay suficiente stock para realizar la venta. Y en caso contrario, siempre tengan en cuenta que estamos dentro de este else, o sea, el artículo sí existe y sí me alcanza la cantidad para vender. Si voy a hacer entonces la venta, significa que mi artículo va a quedar con menos stock del que tenía. Entonces lo que tengo que hacer acá es decir, b sub pos punto stock actual menos igual a la cantidad vendida. Resto de la existencia lo que acabo de vender. Y una vez que resté, me dice informar el monto de la venta, o sea, cantidad por precio unitario. Acá vamos a poner monto de la venta, pesos, y es la cantidad por el precio unitario. ¿Cuál cantidad? La que vendí, la que está en la variable cant, por el precio unitario de este artículo, que es un campo del registro. Es B sub pos punto precio. Vamos a chequear porque después ustedes no me avisan y yo meto la pata. ¿Se llama precio el campo? Sí. Ah, bueno, pues son medios peligrosos. Mostramos entonces acá el monto de la venta y no nos pide nada más, pero yo quiero mostrar el artículo para asegurarme de que se hace el cambio del stock. Así que aprovecho, nadie nos va a retar por poner prints de más. Ponemos los prints que nos hacen falta. Ejecuto. Ay, ¿por qué siempre entró el debug? Dios mío, ¿por qué? Fuera, no quiero debug. Ejecuto. Ahora voy a decir que vendo un artículo cualquiera. Ustedes ya, mis alumnos presentes saben que Pepe es mi nombre comodín. El artículo Pepe, por supuesto, no existe. Y listo, ¿no? Esta es una prueba muy común. ¿Qué hacen los alumnos? Vendo. Nombre del artículo, cualquier cosa. Listo, paso al siguiente ítem. No. Comprueben que anda cuando existe, porque si no, no están seguros de que funcione. Están probando la mitad. Ahí voy un segundito, miren. Vamos al listado. Dice, ahora voy a vender. Ya te lo muestro. Voy a vender. Nombre del artículo. Voy a poner uno que exista. Crema, dice ahí. Cuando no se acuerdan el nombre, se fijan en el listado. La crema cuesta 169 pesos. Esto no está, debe estar en dólares, esta lista de precios, chicos, porque en la farmacia nunca se ha visto un valor tan bajo. Bueno, 169 y hay 11 cremas disponibles. Entonces, ahora, ¿cuáles son las siguientes dos pruebas que tengo que hacer? Que me alcance la cantidad y que no me alcance. Voy a querer tratar de vender 50 cremas y me va a decir no hay suficiente stock para realizar la venta. Bueno, intento de nuevo vender la misma crema y voy a decir que vendo 6. Entonces ahí dice, monto de la venta 1014, 100 por 6, vamos a suponer que es 1014, 169 puede ser.
porque son 600 y la mitad más, ¿está bien? Y un poco más de la mitad. Y acá me dice, ven, que el stock actual es 5. Volviendo a lo que preguntaba la compañera recién, si yo voy al listado, veo que ahora la crema dice 5. Por lo tanto, si yo quiero volver a vender crema, ahora tengo 5. Si quiero vender 6, me dice no te alcanza. Chau. Salgo y te muestro el buscar por nombre Facundo. Ahí tenemos el buscar por nombre. Mientras leo la siguiente. La siguiente dice actualización. Reemplazar el contenido del archivo stock.dat con los datos del vector. ¿Sí? Entonces acá vamos a hacer esto. Para que Facundo lo tenga a la vista. Le voy a poner... Ah, ¿ya está? Bueno, listo. Si no te lo iba a dejar ahí visible. Vamos al que sigue. Ah, bueno, listo. Por eso yo decía que no lo pongo. Vamos a la opción 4. Si la opción es 4, entonces hay que actualizar. Acá vamos a poner, no sé, actualizar, archivo. Y le voy a pasar únicamente el vector como dato. Esta función no va a retornar nada porque va a trasladar el contenido del vector nuevamente al archivo. Solo la voy a desarrollar, crear la función actualizar archivo. Y acá vamos a hacer la actualización. Cuando se combinan dos estructuras, siempre les digo lo mismo, solo una de ellas se recorre. Cuando nosotros recién hicimos la carga del vector, observen, cuando generamos el vector, había un solo recorrido que era el recorrido del arreglo. Porque el recorrido, perdón, del archivo. ¿Por qué? Porque el archivo contiene la información y yo lo estoy agregando al vector. Entonces, este ciclo es el único que voy a plantear. Luego, para cada elemento que lea, voy a ir directamente a grabar. Ahora, juguemos un ratito antes de grabar el archivo. ¿Qué orden de complejidad tiene este proceso? Este recorrido es un recorrido lineal. Tengo que ir registro por registro de todo el conjunto del archivo. Y el método add in order, como es binario, es de orden logaritmo de n. Entonces, todo este proceso es lineal, es logaritmo de n, es las dos cosas. ¿Cómo dirían ustedes cómo se definiría la función de complejidad de este método, generar vector? Este ciclo es lineal y este proceso es logarítmico. ¿Cómo queda la fórmula? Apuesten ahí en el chat. Logaritmo de n, n. ¿Qué orden es? ¿Qué orden tiene? Orden n. Tiene orden logaritmo de n. Bien, Anael, es una combinación de ambas. El orden es n por logaritmo de n, porque yo, para cada una de las vueltas que doy en el archivo, hago a su vez otro proceso que es de orden logaritmo de n. Si este add in order, en lugar de ser binario, fuera secuencial, también tendría orden de complejidad n. Entonces, ¿cuál es la complejidad completa del proceso? N por n. O lo que es lo mismo, n, para que no encuentre el simbolito. ¿Por qué siempre me cuesta? Acá está. N al cuadrado. N por n es lo mismo que n al cuadrado. Entonces, nosotros estamos diciendo que este proceso es n por logaritmo de n y es mejor que n al cuadrado, ¿no? Viene bien para ir pensando por qué tomamos esa decisión y cómo se analizan a partir de ahora los tiempos. Por ejemplo, para mostrar el vector, ¿qué orden de complejidad tengo? Tengo orden de complejidad lineal, porque simplemente me limito a recorrer el vector. Para el add in order solito, que usa la búsqueda binaria, ¿qué orden de complejidad tiene? Ya dijimos, tiene orden de complejidad logaritmo de n, sin la n en este caso. Mostrar está, bueno, buscar por nombre, ¿sí? Esta búsqueda
como es una búsqueda binaria, tiene orden logaritmo de n. La búsqueda por código, como es secuencial, tiene orden n. ¿Bien? Ese tipo de pensamiento vayan buscando para acostumbrarse a analizar los algoritmos antes de que les pregunten de golpe en el examen, no sepan qué contestar. Bueno, ahora sí, vamos a la actualización del archivo. Como decía recién, por más que yo recién, como la información venía del archivo hacia el vector, entonces recorrí el archivo. Pero como ahora voy del vector hacia el archivo, entonces el recorrido va a ser del vector. Para cada registro en el vector, voy a proceder a escribirlo en el archivo. Como lo voy a guardar en el archivo, ahora no me importa controlar la existencia, sí necesitaría un segundo parámetro que diga cómo se llama el archivo, ¿no? Que queda mejor que clavarle un nombre constante acá, así que le voy a agregar ese parámetro, file descriptor. Para cada registro en el vector, tengo que escribirlo en el archivo. ¿Cómo se hace para escribir en el archivo? Se pone pickle.dump de ese objeto, o sea que en este caso, voy a hacerlo con la I, así se nota bien. For i in range del len del vector. Entonces, para cada celda que recorro del archivo, del vector la guardo en el archivo, b sub i. El segundo parámetro que me pide dump es el manejador del archivo, con qué conexión va a hacer esa grabación. No la tengo disponible ahora porque no la creé, lo voy a hacer en este momento. Tengo que abrir la conexión con el archivo de recién, pero ahora va a ser en modo escritura. Voy a hacer una escritura, W, no voy a usar la A porque no quiero preservar el contenido anterior. Y nuevamente voy a aclarar que es binario. Una cosa que me olvidé en el método anterior es de cerrar la conexión, lo voy a hacer ahora. Cuando yo genere el vector, antes de retornarlo, aquí, tendría que haber cerrado la conexión con el archivo, me había olvidado. Cuando lo abro, lo recorro y lo cierro a la conexión. Acuérdense que ese es el momento donde efectivamente se graba la información y entonces es muy importante cerrar la conexión. Si el programa termina, las conexiones se cierran igual, pero es preferible hacerlo al momento oportuno en que queremos que suceda. Si este proceso dijera que traslademos al archivo los registros cuyo, no sé, código es mayor a 10, lo único que cambia en este algoritmo es un if en este punto que dice si b sub i punto código es mayor a 10, paréntesis no va, si b sub i punto código es mayor a 10, solo en ese caso hago dump. Pero siempre el recorrido es uno solo, de cuál es el origen de datos y en este caso es el vector. Acá no nos pedía ninguna condición, nos pide simplemente que lo grabemos, entonces va todos los registros del vector al archivo. Una vez que terminaron la grabación, sí, Marcos, ahí te lo digo. Una vez que terminaron la grabación, entonces, aunque no lo pide, ponen un mensaje, porque si no la opción se termina y no se entiende lo que pasó, ¿no? Dice archivo, tal cosa, grabado. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a hacer el listado, ¿no? Y arranca diciendo, no sé, voy a probar con las vitaminas. Las vitaminas tienen un stock actual de 7. Entonces voy a comprar más vitaminas. Voy a comprar 3 vitaminas más para que me dé 10. Ahora dice que tengo 10 vitaminas y voy a actualizar el archivo. Lo actualizo. Recordemos, las vitaminas tenían 7, ahora tienen 10. Actualizo el archivo. Si yo voy al listado, las vitaminas, por supuesto, tienen 10. Pero si ahora salgo y genero de nuevo y miro el listado, ¿sí? ¿Cuántas vitaminas hay? 10. ¿Por qué? Porque el archivo quedó actualizado con la nueva información. Entonces, la idea es guardar todo el contenido y después, para ver el contenido, tienen que volver a ejecutar el programa. No les pide que muestren el archivo actualizado. Si quisieran,
Lo podrían programar, pero no vale la pena, ¿sí? En este caso el truco es volver a ejecutar y ver si quedó actualizado. Vamos a la última opción, tratemos de hacerla muy rapidito, así les respondo lo que me están preguntando del trabajo práctico. Si la opción es igual a 5, que es la última, lo que dice es crear un archivo de texto, para que no se olviden de los textos, llamado pedido.txt, conteniendo todos los artículos que necesitan reposición a stock actual menor al stock ideal. Por cada línea indicar artículo, cantidad a pedir y costo estimado. Bueno, vamos a poner este método, generar pedido, a partir del vector, y podemos ponerle un file descriptor acá, no, porque es el otro que estamos usando antes. Generar pedido, vamos a ponerle así nomás, total dice llamado pedido txt. Vamos entonces a generar el pedido. El proceso es parecido a lo que hicimos recién acá para actualizar, ¿no? Entonces, lo voy a tomar como modelo para hacer una comparación de qué cambiaría. También tenemos que llevar información de un archivo a un vector. También tenemos que llevar información del vector al archivo. Voy a decirlo bien. Del vector al archivo. ¿Cuál es el archivo? Es un nombre distinto ahora. No se lo hemos pasado por parámetros, sino que lo vamos a definir aquí dentro y el archivo se debe llamar pedido.txt. Luego viene la función open. Anteriormente abrí el archivo en modo escritura binaria. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Voy a escribirlo, pero en un archivo de texto. Entonces voy a poner acá una T o nada. Las dos cosas indican texto. El vector lo voy a recorrer igual, como recién. Ahora me dice que solo traslade al archivo los que necesitan reposición, o sea que su stock actual es menor al stock ideal. Por lo tanto, tengo que hacer esa pregunta. Preguntar si B sub I punto stock actual es menor a B sub I punto stock ideal. Y en ese caso, solo en ese caso, lo guardo en el archivo. Ahora, el método pickledump es para guardar en un archivo binario. Si yo quiero guardar en un archivo de texto, simplemente llamo al método write. O sea que pongo m.write y le tengo que pasar lo que quiero escribir en el archivo, ¿sí? ¿Qué me pide que escriba? Artículo, cantidad a pedir y costo estimado. Lo voy a copiar acá para tenerlo cerquita. Me pide artículo, cantidad a pedir y costo estimado. Como esto va a ser una línea de texto, es parecido a lo que hacemos cuando escribimos los CSV. Voy a preparar la línea y voy a decir que en esa línea van 3 campos. Entonces los represento con llaves. Voy a poner 3 campos. Estos campos no me piden ninguna separación en particular, así que puedo dejar un espacio en blanco, o puedo poner un tabulador, o puedo no poner nada, ¿no? Puedo poner una coma si quiero, no me lo dice. Así que simplemente que haga un archivo de texto. Lo que sí debo hacer es colocar un /n al final, porque recuerden que si no, no se van formando las líneas en el archivo, si no se agregan automáticamente. Y luego acá hago .format y voy especificando los campos que deben ocupar el lugar de cada par de llaves. El primero es el artículo, ¿sí? No me dice si el código o el nombre, podrían ser las dos cosas, voy a optar por el nombre, entonces el primer campo va a ser B sub I, nombre, simplemente para controlarlo. Podría poner las dos cosas. El segundo es la cantidad a pedir. ¿Cuál sería la cantidad a pedir? Si yo tengo un stock actual y un stock ideal, o sea, lo que ahora tengo y lo que debería tener, ¿cuánto debo pedir? Debo pedir lo necesario para llegar al stock ideal, ¿sí? O sea que es ideal menos actual. La cantidad a pedir, la voy a calcular aquí arriba para que no quede tan amontonada, es la diferencia entre el stock ideal y el actual. Entonces voy a hacer ideal menos actual. Y ahí voy a saber lo que me falta pedir. Entonces esa es la cantidad.
Y por último, el costo estimado. ¿Cuál va a ser el costo que yo voy a tener que pagar? La cantidad que compro multiplicada por el precio. Entonces es la cantidad multiplicada por el precio. Lo pueden hacer acá mismo o lo pueden calcular acá arriba. Yo lo voy a dejar acá calculado para que quede más visible. Cantidad por B sub I punto precio. Entonces esta es la cantidad y este es el costo. Es práctico hacer esto con format porque nos evitamos las conversiones. Poner STR, todo eso no hace falta porque ya de eso se encarga el format. Entonces nosotros simplemente escribimos acá la línea. Cerramos y el archivo queda grabado. Voy a probar esto para terminar. Vamos a poner la opción de pedido directamente y dice el archivo pedido TXT fue grabado. Bueno, veamos en el listado para después comprobar con el archivo. El stock actual es 12, el ideal es 6, este no va a pedir acá. El agua oxigenada, por ejemplo, tiene que aparecer, porque tiene 2 contra 14. O sea, el agua oxigenada debería pedir 12. Miren, voy a hacer una captura de la pantalla acá. Con esto terminamos. Hago una captura acá de la pantalla y vamos a salir del sistema. Salimos del sistema y acá está el archivo del pedido. Entonces lo puedo ver acá mismo. El pedido se armó con estos datos. Agua oxigenada pidió 12. A ver, de 2 hasta 14 son 12. De amoxidal pidió 9. Vamos, salteó todos los demás. Fíjense, el alcohol no había que pedirlo. Esperen que tengo el lápiz en... Tengo el lápiz ahí, ahí está. Tengo el lápiz raro. Bien, ahora. El alcohol no había que pedirlo, digamos, este había que pedirlo. Este no, este no, este no, este sí, porque teníamos 0 y el stock era 9, así que pidió 9. La aspirina, teníamos 9 y tiene que haber 15, entonces pidió 6. El bicarbonato, ¿sí? O sea, acá comprobamos entonces, los que no hacían falta no los pidió, ¿sí? 6 a 18, 2, 6 a 18 bicarbonato, sí, pidió 12. Champú, 2 a 5, pidió 3. Gasa, ¿sí? Chupete no hace falta. Alguien tiene el micrófono abierto, ojo. Gasa, o sea, la crema no, el dentífrico no, la gasa sí, pidió 2. Acá jeringa, mamadera, novalgina, pañales y vitaminas. Todos estos quedaron tranqui y no los pidió. Bueno, acá entonces termina el ejercicio y acá voy a terminar también la grabación. Creo que no quedaba nada en la presentación por ver. Déjenme ver. A ver, un momentito, si nos queda algo en la presentación. A ver. Tenemos el enunciado acá que lo tengo que cambiar por esta búsqueda. No, hasta acá llegamos. Bueno, detengo acá la grabación para que puedan bajar los que necesiten bajar y les respondo lo que me están preguntando del trabajo práctico. Un segundito.